Bueno, buen día a todos. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Muy bien, buen día a todos. Entonces, eh, vamos a repasar, antes de empezar con el tema fundamentalmente de hoy, un poquito lo último que vimos la clase pasada, porque creo que es fundamental para que todo lo que sigue. Y es justamente esta teoría de Luis de Broglie, eh, que le puso un poco el punto final a todas esas hipótesis y teorías que se estaban barajando, tratando de explicar los fenómenos que no podían explicarse por la física clásica. Y es esta dualidad onda-partícula. Ustedes recordarán que lo que estuvimos viendo es que después de la teoría de Bohr y de Sommerfeld sobre el átomo, eh, Luis de Broglie, que era un estudiante de doctorado, se preguntó, vamos a pasar, se preguntó, en 1924 fue esto, cómo es que la relación de Einstein y Planck, más la existencia de niveles discretos, niveles discretos de energía, parecía que cada uno de estos niveles estaba relacionado con una cierta frecuencia. Y después, además, la gran pregunta, ¿sí?, de por qué el electrón no emite en un estado estacionario cuando, desde el punto de vista de la electrodinámica clásica, eh, tendría que emitir un campo de radiación. ¿Está bien? Este conjunto, a ver, el hecho de tener un conjunto discreto de frecuencias permitidas era un hecho conocido ya en la física, o sea, no era un hecho inusual, dado que, por ejemplo, estaba relacionado con el tema de las ondas estacionarias. Y entonces, fue en ese momento, como recordarán que estuvimos comentando la clase pasada, que Luis de Broglie tuvo, como él en sus mismas palabras lo dijo, una súbita inspiración. ¿Está bien? Y esta súbita inspiración fue la siguiente. A ver, la radiación electromagnética que había propuesto, digamos, la radiación electromagnética, de acuerdo a la teoría que había propuesto Einstein, ¿sí?, tenía un carácter dual, es decir, a veces se comportaba como onda, cosa que ya se conocía por el hecho de los fenómenos ondulatorios que son innegables, interferencia, difracción, etcétera, pero la novedad es que a veces se comporta como partícula, cuando esta radiación electromagnética está interactuando con la materia. Es decir, que presenta un carácter dual, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pensó de Broglie, y esta fue su gran idea audaz, y además constituyó su tesis de doctorado, que que la naturaleza es simétrica, que toda la naturaleza presenta ese carácter dual. Es decir, esta dualidad onda-partícula no es privativa solamente de la radiación electromagnética, sino también de la materia, sino también de lo que llamamos, digamos, partículas materiales. Y entonces llegó a la conclusión, bueno, ¿y qué pasa con las reglas de cuantificación? Esas reglas que habían propuesto, que propuso Planck, que propuso Einstein, Bohr, etc., Sommerfeld, etcétera, etcétera. Justamente encontró que esas reglas de cuantificación eran equivalentes a condiciones sobre ondas estacionarias. Por ejemplo, como vimos la vez pasada, en este ejemplito, supongamos que tengo una onda estacionaria, digamos, a lo largo de una circunferencia, ¿sí? La condición para que esta onda sea estacionaria es que en el perímetro de la circunferencia entre un número entero de longitudes de onda. Ahora, si aceptamos relaciones de Einstein, onda-partícula, que nos muestran la dualidad onda-partícula para un fotón, ¿sí?, o sea, para un cuanto de energía electromagnética, que son que el impulso es igual a h barra k,
o equivalentemente, considerando la relación entre el número de onda y la longitud de onda, h sobre lambda, ¿sí? Y escribimos esta expresión, este lambda, lo escribimos acá, entonces vamos a tener que esta condición de ondas estacionarias corresponde justamente a la regla de cuantificación que había encontrado Bohr para el impulso angular de sus órbitas estacionarias. O sea que ambas condiciones son equivalentes. La regla de cuantificación de Bohr, en este caso, ¿sí?, es equivalente a una condición de onda estacionaria sobre la circunferencia, sobre la órbita circular. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que, bueno, que hay una relación entre las partículas materiales y las ondas, ¿sí? Y entonces, fíjense que esto que llamamos partículas materiales, e incluso los cuantos de radiación, los fotones, tienen ese carácter dual, donde por un lado tenemos propiedades de onda, como la longitud de onda y la frecuencia, que están relacionadas con propiedades de partícula, como la energía y el impulso. ¿Ven? Estas relaciones que se cumplen digamos, que se habían encontrado para los fotones, de Broglie las, las extrapola también para las partículas, para lo que llamamos las partículas materiales. La gran pregunta, entonces, que se podía hacer de Broglie, era ¿qué son estas ondas? Y en principio, bueno, de Broglie supuso que estas partículas materiales tenían fenómenos ondulatorios ocultos. Hoy día incluso hay una escuela de interpretación de la mecánica cuántica que habla también de grados de libertad ocultos en las partículas, pero no es, digamos, una escuela que es la principal, digamos, la que más en boga está. No importa, de eso ya vamos a hablar más adelante. A ver, otra cosa que se pensó es que, bueno, por ahí la materia estaba formada por ondas, y entonces en el universo, digamos, lo único que existía en la naturaleza eran ondas, ¿sí? Y a estas ondas se las llamó ondas piloto u ondas de materia. Sin embargo, como hemos visto, aún en el caso más sencillo de una partícula libre, por ejemplo, si en realidad esa partícula libre fuese una onda, ¿sí?, tendría que ser, en principio, un paquete de ondas. ¿Por qué? Porque, de todas maneras, una onda plana es algo que se extiende por todo, digamos, se extiende en forma infinita, ¿sí? Y uno sabe que, por ejemplo, un electrón es algo que está más o menos localizado, entonces no puede ser algo que se extiende, en principio, a lo largo de todo el universo, digamos, en forma infinita. Entonces, bueno, supongamos un paquete de ondas. Y lo que vimos es que estas relaciones, eso es lo que vimos la vez pasada, estas relaciones para esa partícula libre, implicarían que como onda, sería una onda dispersiva, es decir, una onda que se va deformando hasta desaparecer. Y sabemos que la materia es estable. Por ejemplo, lo que no les pude mostrar la vez pasada, a ver si se los puedo mostrar ahora. Un segundo. Acá. Ahí estamos. Imagínense, ese es un paquete gaussiano. Supónganse que la partícula fuese en realidad eso. Fíjense lo que pasa. ¿Ven? ¿Lo vieron todos? ¿Se vio, no? Ven cómo se va deformando a medida que se va propagando. Así que no es posible pensar que ¿dónde me fui? Compartir pantalla, ahora me fui. ¿Estamos? Compartir, ahí estamos. Ok. No es posible pensar que realmente las partículas materiales son ondas, directamente son ondas, pero tienen un carácter ondulatorio, esperen que no puedo abrir.
pero tienen un carácter ondulatorio, así que, en principio, digamos, un carácter ondulatorio innegable, y por lo tanto, tampoco son partículas. Es decir, si tienen un carácter ondulatorio, ¿sí?, no son lo que estrictamente llamamos partículas. Es decir, que estos entes, en principio, estos entes que vamos a seguir llamando por un defecto del lenguaje partículas, no responden a ninguno de esos dos modelos extremos de decir, bueno, si uno piensa en una partícula, ¿en qué piensa? En una pelotita. Y si piensa en una onda, piensa, por ejemplo, en una cuerda vibrando. Bueno, no es ni una pelotita ni una cuerda vibrando, sino que es algo intermedio, algo que tiene características de ambos modelos extremos. ¿De acuerdo? El tema es, entonces, que vamos a tratar de determinar de todas maneras qué es ese carácter ondulatorio. ¿De acuerdo? ¿Qué es ese carácter ondulatorio? Porque todavía no está claro. Sabemos que tiene un cierto carácter ondulatorio, pero no sabemos cuál es ese carácter ondulatorio, en qué se manifiesta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un experimento imaginario que propuso Richard Feynman. Imaginario porque en realidad no es un experimento que uno pueda realizar. Por ejemplo, vamos a hacer un experimento de difracción por la doble rendija con balas. Obviamente con balas uno no puede hacer un experimento de difracción, pero lo que representan estas balas es verdaderas partículas, ¿sí? Cuando pensamos en partículas, son esos elementos localizados en el espacio que permanecen localizados, digamos, perfectamente localizados en el espacio bajo todas circunstancias. Entonces, ese experimento lo vamos a hacer con balas, representando como representantes de las partículas, con verdaderas ondas, como podrían ser las ondas de sonido, y con electrones. Y vamos a ver cómo se manifiesta este experimento de difracción. Entonces, bueno, supongamos que tengo una fuente de balas, una pantalla con dos ranuras, con dos rendijas, ¿sí? Y un detector. ¿Qué es lo que vamos a detectar en este detector? Fíjense, lo que vamos a detectar es el número de partículas que caen en cada punto, no en realidad en cada punto, sino en cada intervalo de este detector. Supongamos que a esta dimensión la llamo X, y entonces, si divido ese número de partículas que que caen en cada intervalo entre X y X más diferencial X por el número total de partículas que estoy arrojando, bueno, lo que voy a estar detectando acá, lo que voy a estar viendo en este detector, es la probabilidad de que una partícula caiga entre X y X más diferencial X, o sea, en ese intervalo. ¿Sí? Como siempre, este diferencial n es un infinitésimo macroscópico, como hemos trabajado desde teoría cinética para acá, es un número que digamos que es muy chico frente al total, pero es de todas maneras un número grande. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer para ver cómo se comportan estas partículas es tapar un agujero y ver cómo es la distribución de partículas o la distribución de probabilidad sobre el detector con una sola rendija abierta. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, lo que vamos a ver, por ejemplo, si tapamos la rendija 2 y dejamos solamente la rendija 1, es que tenemos una distribución de probabilidad que más o menos tiene esta pinta. ¿Sí? En realidad se podría extender un poquito más para acá, bueno, es simplemente, digamos, una descripción cualitativa de la cosa. Y entonces lo que estamos detectando acá es la probabilidad de que una partícula, habiendo pasado por la rendija 1, ¿sí? Caiga entre X y X más diferencial X. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos detectando acá. Obviamente, si ahora tapamos la rendija 1 y dejamos solamente la rendija 2 abierta, vamos a obtener una figura totalmente análoga a la anterior, que va a representar la probabilidad de que una partícula, una bala, habiendo pasado por la rendija 2, ¿sí? Caiga entre X y X más diferencial X. Este diferencial N2 sobre N. ¿Sí?
Estas dos cantidades son totalmente análogas. Una está centrada en la rendija 1, la otra está centrada en la rendija 2. Ahora, ¿qué pasa si dejo las dos rendijas abiertas? ¿Sí? Entonces, bueno, si abro las dos rendijas, y eso estaría representado acá, voy a tener la probabilidad de que una partícula, habiendo pasado o por la rendija 1 o por la rendija 2, ¿sí? Caiga entre x y x más diferencial x. Y es evidente que esa probabilidad, como la bala o pasó por la rendija 1 o pasó por la rendija 2, ¿sí? Y esas dos situaciones son excluyentes, la probabilidad conjunta va a ser la suma de las probabilidades que tenía antes. Es decir, la probabilidad de que la partícula, pasando por la rendija 1 o pasando por la rendija 2, caiga entre x y x más diferencial x, va a ser la suma de las dos probabilidades de o pasó por la rendija 1 o pasó por la rendija 2. Y este es un comportamiento netamente de partícula, ¿sí? Son dos situaciones independientes, por lo tanto se suman las probabilidades. Las dos probabilidades que teníamos antes se suman para darme esta probabilidad conjunta. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que pasa con las partículas, con las verdaderas partículas, con estas balas. Vamos a ver qué pasa con las ondas. Entonces, bueno, ahora sí tengo una fuente de ondas, ¿sí? Lo primero que, bueno, que observamos es lo siguiente, ¿qué es lo que vamos a detectar acá? Lo que vamos a detectar es cuál es la intensidad sobre la pantalla, sobre esta pantalla. Y esa intensidad es proporcional a la función, al módulo de la función de onda al cuadrado, como ustedes recordarán de física 2, ¿de acuerdo? Cuando llega al frente de ondas acá, se divide, ¿sí? Se divide en dos frentes de ondas, y esos dos frentes de onda interfieren en esta zona, y bueno, y eso es lo que uno va a detectar. Ahora, si yo cierro una de las rendijas, ¿sí? Como hicimos antes, también obtenemos una figura que, bueno, solamente representé el máximo principal, después esto seguiría, pero no importa, representé solamente el máximo principal, pero lo que estamos detectando acá es la intensidad que llega a esta pantalla, ¿sí? Que insisto, es el módulo de la función de onda al cuadrado, es proporcional a este módulo, ¿de acuerdo? Lo mismo, si ahora cierro esta rendija y dejo abierta la 2, ¿sí? Obtengo también una figura de difracción totalmente análoga a la anterior, pero centrada en la rendija 2. ¿Qué pasa si dejo las dos rendijas abiertas? Bueno, si dejo las dos rendijas abiertas, obtengo una figura de difracción, ¿sí? Que no es la suma de I1, o sea, la intensidad que obtengo ahora no es la suma de I1 más I2, ¿sí? No es esta suma, sino que tiene un término de interferencia. ¿Por qué? Porque lo que se suman son las funciones de onda. Estas funciones de onda, ¿sí? Que digamos que este frente de ondas que se divide al pasar por las dos rendijas y que se suma acá, este Φ1 más Φ2, entonces la intensidad que voy a obtener sobre la pantalla va a ser proporcional ahora al módulo de Φ1 más Φ2 en módulo al cuadrado. Y si hago la cuenta, eso me da que esto no es la suma de las intensidades que tenía antes, sino que hay un término de interferencia, que produce entonces que tenga zonas claras y zonas oscuras, ¿sí? O zonas donde la intensidad es distinta de cero y zonas donde la intensidad es cero. ¿De acuerdo? Típico de las verdaderas ondas. Ok. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con los electrones. Bien, lo primero que voy a ver es lo siguiente. Supongamos que tengo una fuente de electrones, y acá tengo un detector. ¿Qué tipo de detector voy a usar? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner toda una sucesión de contadores Geiger. ¿Saben lo que es un contador Geiger? Un contador Geiger es un aparatito que mide radioactividad. O sea, lo que hace es contar partículas, ¿sí? Uno va a una zona donde puede haber radioactividad, partículas sueltas y electrones sueltos, por ejemplo,
y lo que hace es contar los electrones, eso da una medida de la radioactividad presente en un lugar. ¿Y cómo lo manifiesta? Bueno, cada vez que llega un electrón al detector, hace un tic. ¿Está bien? Hace un tic. Es decir, el electrón llega como un bulto entero al detector. ¿De acuerdo? Si fuera una onda, llegaría así, digamos, produciría un efecto continuo, ¿sí? Porque la onda iría llegando en forma continua. O sea, no me hagan hacer tonterías, pero bueno, haría un ti, algo así, ¿de acuerdo? En cambio llega como un bulto entero, ¿sí? Entonces, bueno, como llegan como bultos enteros, igual que las balas, lo que vamos a medir sobre el detector va a ser, otra vez, la probabilidad de que una partícula llegue entre x y x más diferencial x. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a hacer lo mismo que antes. Cerramos una de las rendijas, dejamos la otra abierta, y entonces detectamos, bueno, esta probabilidad que más o menos tiene esta pinta. Fíjense que más o menos la pinta de los tres casos es similar. Estamos considerando este máximo acá. Y lo mismo pasa si dejo la rendija 2 abierta y cierro la 1, obtengo una figura análoga de este lado. Ahora, el tema es, ¿qué pasa si dejo las dos rendijas abiertas? ¿De acuerdo? Bueno, si estas fueran verdaderas partículas, obtendría esto, la suma de las probabilidades de que pasó por una rendija o pasó por la otra. ¿Sí? Sin embargo, obtengo esto. Es decir, si abrimos las dos rendijas, obtenemos una figura de difracción. ¿Y qué significa esto? Significa que estas partículas no se están comportando como partículas, ¿sí? Y la probabilidad de que del electrón, habiendo pasado por la rendija 1 o habiendo pasado por la rendija 2, o que, no sé, eh, digamos, caiga entre x y x más diferencial x, no es igual a la suma de las probabilidades de cuando pasó por una rendija o pasó por la rendija 2. ¿De acuerdo? Es decir, esta probabilidad conjunta no es la suma de las probabilidades. O sea que cada una de estas probabilidades, por la rendija 1 o por la rendija 2, se está comportando como pasaba con las ondas. O sea que esta probabilidad parece ser proporcional al módulo de una función de onda al cuadrado. ¿Sí? Es decir, la forma que tiene esta probabilidad es esta. Sería aparentemente esta, y lo mismo esta otra probabilidad. Y la probabilidad conjunta, cuando se vaya a eso, bueno, va a ser ya no la suma de estas dos cantidades, sino la suma, el módulo al cuadrado de estas, digamos, lo voy a tener que escribir como el módulo al cuadrado de estas funciones de onda, de la suma de estas funciones de onda. ¿De acuerdo? ¿Ven? Entonces, estos no son verdaderas partículas, ni tampoco son verdaderas ondas. Bien, entonces, lo que vemos, digamos, la conclusión es que los electrones se están detectando como bultos enteros, como las balas, pero su probabilidad se comporta como la distribución de intensidades de una onda. ¿De acuerdo? Dice, pero por separado, no serían, no. Claro, lo que estoy representando en este gráfico, acá, ¿sí? En realidad, solamente estoy poniendo el primer máximo, ¿sí? En realidad, con una sola rendija también tendría los máximos secundarios, ¿de acuerdo? Pero acá solamente estoy viendo el máximo principal, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué es lo que uno puede pensar? Bueno, si se están portando como ondas,
a ver, las ondas, la onda, digamos, se divide en dos frentes de onda y pasa por ambas rendijas. Eh, ¿Qué pasará con los electrones? Yo sé que llegan como bultos enteros, pero ¿se pulverizarán? ¿Tendrán algún problema, que al enfrentarse con las dos rendijas se pulverizan y entonces vamos a tratar de engañar a los electrones, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos saber por cuál rendija pasa el electrón, ¿de acuerdo? Entonces, para poder justamente ver por cuál rendija pasa el electrón, lo que tenemos que hacer es iluminarlo. De esa manera voy a poner una luz entre las dos rendijas, ¿sí? Una luz entre las dos rendijas. Bueno, si el electrón pasa por acá, va a dispersar la luz hacia mi ojo y yo voy a ver que el electrón pasó para acá, o por acá, digamos, por donde haya sido. ¿De acuerdo? Bien, fenómeno. Entonces, pongo esa luz y obviamente no veo dos destellos al mismo tiempo. Veo o que pasó por acá o que pasó por acá. ¿Sí? Es decir, efectivamente pasa por una rendija, pero si hago eso, si pongo esta luz acá y veo por cuál rendija pasó, ¿sí? Pasa esto. Pasa esto. Es decir, destruyo la figura de interferencia-difracción. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo hemos visto en clases anteriores, ¿sí? Esta luz, ¿sí? Es un conjunto de fotones. Y ese conjunto de fotones interactúa con los electrones. Y por lo tanto, cambia su movimiento, va a cambiar su movimiento y por lo tanto destruye esa figura de interferencia. Eso me pasa porque, claro, he puesto una luz digamos, muy energética, ¿sí? Para que se produzca esta interacción electrón-fotón que destruye, digamos que es suficiente para destruir la figura de interferencia, evidentemente puse una luz muy energética. O sea que de una frecuencia muy alta. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar la frecuencia. Voy a bajar la frecuencia, por ejemplo, voy a poner una luz en el infrarrojo, acá, para que no interactúe con los electrones, así puedo ver por cuál, sin destruir la figura de interferencia, por cuál rendija pasó el electrón. ¿Sí? Ok, vamos a hacer eso. Y entonces, por ejemplo, en el infrarrojo, bajo la frecuencia para que esos fotones no sean tan energéticos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que pasa. ¿Qué pasó? Si yo bajo la frecuencia mucho, voy a tener que la longitud de onda va a ser muy grande. ¿Sí? Y si esta longitud de onda es mayor que la distancia entre las rendijas, ¿sí? No voy a poder resolver las dos rendijas. Y entonces lo que voy a ver es una mancha borrosa. No interactúe con los fotones como para destruir la figura de interferencia, ¿sí? Pero ya no puedo resolver las rendijas y entonces tampoco sé por dónde pasó el electrón. ¿De acuerdo? Fíjense que es esta figura de interferencia o este experimento de interferencia-difracción que estoy haciendo acá, ¿recuerdan el experimento de Frankie Hertz, ¿sí? Que vimos la vez pasada, que justamente digamos, la red de difracción, digamos, que permitía ver una figura de interferencia-difracción de electrones, era justamente un cristal, porque la longitud de onda de los electrones es del orden, en ese momento era de 1.27 angstroms. Son longitudes de onda muy pequeñas, y por lo tanto, estas distancias o estas ranuras también tienen que ser comparables con esa longitud de onda de los electrones. Así que, si yo pongo una luz que está en el infrarrojo, obviamente no voy a resolver estas rendijas. La distancia entre ranuras también es muy pequeña, del orden del Armstrong, 2 Armstrong, si ustedes quieren.
¿de acuerdo? Así que no lo voy a poder resolver. Así que no puedo engañar a los electrones para ver por cuál rendija pasar. Y fíjense que entonces, ¿qué es lo que tiene ese carácter ondulatorio? Volvamos acá. Justamente, lo que aparentemente tiene ese carácter ondulatorio es el comportamiento de los electrones. Los electrones se están comportando como las ondas y es la probabilidad, justamente, la que está manifestando ese carácter ondulatorio. ¿De acuerdo? Es la que está manifestando ese carácter ondulatorio. Entonces, por ejemplo, recordemos esta imagen que vimos la vez pasada. Acá, bueno, acá se ve muy poquito, pero acá es como si hubiéramos tirado unos pocos electrones, fíjense, 10 electrones, y entonces parecen caer al azar sobre esta pantalla, ¿de acuerdo? Pero están cayendo donde tienen probabilidad no nula de caer, aunque con 10 electrones, obviamente, eso no se manifiesta. Si empezamos a aumentar el número de electrones, por ejemplo, en este caso tenemos 200 electrones, ya se comienzan como a perfilar franjas luminosas y franjas más oscuras, ¿sí? Y eso va en aumento a medida que vamos aumentando el número de electrones. Obviamente, con un número estadístico de electrones, como siempre, las probabilidades se manifiestan totalmente. Acá con 140.000 electrones, ya esas franjas son realmente notables, ¿de acuerdo? Y vemos que entonces los electrones caen donde tienen probabilidad no nula de caer y no caen donde tienen probabilidad nula de caer. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a ver otra imagen, pero esto es una simulación. Esto es una simulación, justamente. Ven todos la imagen, ¿verdad? Sí. Acá también, con 28 electrones, se ven como que caen en cualquier lado. Con 1000 electrones ya se están perfilando, digamos, las franjas, ¿sí? 10.000 electrones ya son mucho más notables, y fíjense que esto es también 2 rendijas, así que se ven los máximos principales y los máximos secundarios, y con 10 a la sexta electrones ya directamente parece una figura de difracción luminosa, digamos, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, ahora también les muestro, no los muestro de acá porque esto de acá no se ve, por eso vamos a hacer otra vez bio. Acá. ¿Sí? Vamos a ver, supónganse que esta onda, este paquete de ondas, ¿sí? Se enfrenta, digamos, con una pantalla con 2 ranuras, ¿sí? Y entonces este paquete de ondas represente ese carácter ondulatorio de estas partículas, y entonces vamos a ver cómo evoluciona. Un segundo que no. Ah, me estoy equivocando. No, está bien. No, me equivoqué. Era esto. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces, fuera. Acá está. Pero lo voy a detener. Acá arriba se ve, ven cómo se divide digamos, ese carácter ondulatorio, la onda, cómo se va dividiendo. Fuera. Vamos. Y entonces hay zonas donde tengo probabilidad no nula de encontrar al electrón y zonas donde la probabilidad es nula. ¿Ven? Eso es lo que quería mostrarles. Ok, bien. Compartir pantalla otra vez. Ok. Bien, entonces, lo que vemos a partir de esta experiencia es que vamos a tener que trabajar con ondas.
¿Está bien? Así que vamos a hacer una especie de paréntesis ahora matemático. Quiero ocultar. Una especie de paréntesis matemático para recordar algunas cosas que ustedes seguramente han visto sobre ondas. Y en principio, vamos a trabajar con paquetes de ondas. Y entonces, veamos. Lo voy a escribir en una sola dimensión, es extrapolable a 3 dimensiones muy fácilmente, así que, digamos, por simplicidad, trabajemos en una dimensión. La idea es la siguiente, supónganse que tengo un paquete de ondas que va a ser va a estar representado por una función psi de x, perdón, de xt, y entonces, si yo me paro en un instante dado, por ejemplo, t igual a 0, la dependencia espacial de este paquete de ondas va a estar dado por esta integral, ¿sí? Por esta integral, que es una integral de Fourier, ¿sí? Donde esta función g de k, es lo que llamamos la distribución espectral. Es decir, fíjense, lo que estamos haciendo, ustedes ya saben que para obtener un paquete cuanto más localizado es el paquete espacialmente, más funciones de onda tengo que sumar, con diferentes k's, con diferentes números de onda. ¿Está bien? Entonces acá tengo una suma continua, y esto que tengo acá no es otra cosa que una función de onda. ¿Está bien? Donde este g de k haría las veces, o g de k diferencial k, haría las veces de la amplitud de esa función de onda, ¿sí? Con diferentes k's. Entonces acá estoy haciendo una suma continua, de tal manera que esto resulta localizado en el espacio. Por supuesto, depende de este g de k. Y esta distribución espectral tiene una pinta similar al paquete, digamos, y la escribimos de esta manera. ¿Por qué? Porque estas son funciones inversas de Fourier. ¿De acuerdo? Son funciones inversas de Fourier, y entonces la dimensión espacial x y el número de onda k, que sería k sub x en este caso, son variables inversas de Fourier. Podría ser lo mismo si lo que quiero ver es la evolución temporal del paquete de ondas. Entonces lo que hago es pararme en una posición determinada y dejo evolucionar el tiempo, ¿sí? Y entonces lo que voy a tener es una integral similar, pero donde esta f de omega es la distribución en frecuencias de este paquete de ondas, ¿de acuerdo? Y por supuesto, f de omega también tiene una pinta similar, como esta, ¿sí? Y también son funciones inversas de Fourier. Y ahora entonces el tiempo y la frecuencia también son variables inversas de Fourier. Un poco recordar lo que seguramente ustedes vieron en Física 2. Ok, bien. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo una onda plana, el caso más sencillo. Veamos cómo se escribe esto, digamos, de acuerdo a lo que acabamos de ver acá. Una onda plana está totalmente delocalizada en el espacio. Se extiende entre menos infinito e infinito. ¿Está bien? Lo estoy escribiendo con notación compleja. Y él es justamente una total delocalización en el espacio y tengo un único K, ¿sí? O sea, el espectro de K es un único K. Por lo tanto, el ancho espectral, o sea, el número de, digamos, la extensión de los K es 0, porque tengo un único K. Y el ancho de la onda es infinito. Bien, pero vamos a ver cómo escribimos esto como paquete de ondas, como funciones de Fourier. Entonces, bueno, supongamos que esta f de x es e a la i kx, y la escribo como un paquete de ondas, como vimos recién. Donde acá, como k, este k' es la variable muda, digamos, la variable de integración, por eso pongo k', donde este es el k que representa a la onda. Y g de k' también lo escribo de la misma manera, como esa integral de Fourier, de esta manera. Ahora, este f de x es e a la i kx, por lo tanto lo meto acá. ¿Sí? Y entonces g de k' me queda escrito de esta manera. Entonces, ¿qué pinta tendrá este g de k'?
G de K' que además tiene que, el espectro de K es único. Entonces, vamos a definir, ustedes seguramente ya la conocen, una función, entre comillas, pero vamos a ver que no es una verdadera función, delta de x menos a, que cumple con esta propiedad. Es una función, que ahora después vamos a ver cómo la obtenemos, tal que en el integrando, digamos, multiplicando esta pseudo función por otra función y de x, el resultado de esta integral es esta función y de x evaluada en este a, ¿sí? Si a pertenece al intervalo de integración, ¿sí? Y es 0 si a no pertenece al intervalo de integración, ¿sí? Esta es la propiedad fundamental de esta función, que en realidad no es una función, es una funcional, porque no tiene, digamos, no tiene una relación unívoca entre x y los valores, y es lo que se llama la delta de Dirac. ¿De acuerdo? Supongo que todo el mundo la conoce, pero vamos a ver cómo la escribimos. Escribimos esa delta de Dirac en forma integral. Bien, entonces, obviamente, de acá vemos lo siguiente, que este G de K' tiene que estar relacionado con esta delta de Dirac, porque ahora vamos a ver enseguida por qué. Y entonces G de K' queda escrito como la raíz de 2pi, porque ahora a ver, por la delta de K menos K'. Y esto es justamente con la expresión de G de K', es esta expresión. ¿Por qué esto? Porque fíjense que si yo pongo acá, digamos, en esta expresión, para que esta integral me dé e a la i kx, ¿sí? E a la i kx, donde yo tengo acá esta función e a la i k'x, esta g de k', justamente tiene que ser la delta de k menos k', ¿sí? Para que integrado me dé e a la i kx. Y con este factor 1 sobre raíz de 2pi que molesta, por eso tengo que multiplicar por ese factor acá. ¿Ven? Entonces, por eso g de k' resulta ser igual a raíz de 2pi por la delta de k menos k'. Bien, con la expresión de g de k', entonces voy a obtener una expresión integral para la delta, que es esta. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es pasar este raíz de 2pi acá y obtengo esta expresión. Y recuerden esta expresión porque la vamos a usar a partir de la clase que viene bastante, digamos, bastante. Recordemos un poquito de dónde sale esta funcional. Fíjense, si yo integro entre x1 y x2, no necesito integrar entre menos infinito e infinito, lo que sea, entre x1 y x2 la delta de x menos a, esto es como si yo tuviera la delta por la función 1, ¿sí? Y entonces esta integral me da 1 si este a pertenece al intervalo x1, x2. Y eso lo podemos pensar de la siguiente manera, fíjense. Supónganse que por ejemplo, trabajo con una función picuda, como esta, que voy a llamar delta sub epsilon, que vale este valor 1 sobre epsilon si x pertenece a este intervalo menos epsilon sobre 2, y 0 en otro caso. Es una función escalón que justamente por esta propiedad, ¿sí? Que integrada me da 1, tiene área 1. ¿Ven? Entonces, si aplico el teorema del valor medio, bueno, supónganse que integro entre menos infinito e infinito una función f de x por esta delta sub epsilon. Esto me va a dar, fíjense que esto es la delta sub epsilon de x, está centrada en 0. Entonces esto, en principio, me da aproximadamente, por el teorema del valor medio, f evaluado en 0, en el valor medio, por la integral entre menos epsilon sobre 2 y epsilon sobre 2 de esta delta sub epsilon.
Pero esta integral me da 1, así que esto es igual a f de 0, f en 0. Si yo hago tender epsilon a 0, fíjense que este intervalo se angosta y esto crece, ¿sí? Crece, y entonces esta relación del teorema del valor medio se hace exacta, ¿sí? Y entonces, justamente, lo que observo es que la integral entre menos infinito e infinito de f de x por la delta, porque para epsilon tendiendo a 0 tengo la delta de Dirac, es exactamente igual a f de 0. ¿Ok? Bien, propiedades de la delta, recordando un poquito lo que seguramente ustedes han visto en, eh, en matemática o en física 2, pero fundamental recordar esta expresión de la delta porque la vamos a usar. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver algunas características de los paquetes de onda. Si quieren, no falta mucho de la clase, pero si quieren hacemos un pequeño intervalo de 10 minutos y seguimos. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos a hacer un intervalo de 10 minutos para ver esta última parte. Voy a pausar la grabación. Y 10 minutos, 10:30, nos volvemos a reunir. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que estábamos viendo, con esta, digamos, este paréntesis matemático, y vamos a ver algunas características de los paquetes de onda. Y digamos, una de las que ya mencionamos, que todos conocemos, pero vamos a tratar de formalizar un poco, es que cuanto más ancho es el rango espectral, es decir, cuantos más Ks incluyo, digamos, en esa superposición de ondas para fabricarme el paquete de ondas, más angosto es el paquete. O sea que hay una relación inversamente proporcional entre el ancho espectral y el ancho del paquete, el ancho espacial del paquete. Entonces vamos a tratar de formalizar un poquito eso. Y entonces para eso, supongamos que tengo un paquete de ondas, voy a escribirlo de esta manera, me detuve en el tiempo, en un instante dado, y entonces esto va a ser el ancho, la función espectral, ¿sí? Y lo voy a escribir de esta manera, sin perder generalidad para nada, como e a la i k menos k0, donde este k0 es el máximo de esta función g de k, ¿sí? Donde g de k es una función, digamos, que varía suavemente en digamos, en el espacio k, por x menos x0, donde x0 es el centro del paquete, el centro espacial del paquete. ¿De acuerdo? Lo escribo de esta manera sin perder para nada generalidad. Simplemente corrí K y X de esta manera. Para poner en relevancia este K0 y el centro del paquete. Bien. Entonces, obviamente, esto es una función que puede extenderse desde menos infinito hasta infinito, pero grosso modo, digamos, cualitativamente, uno puede definir el ancho espectral, este delta K, hasta donde de la función, digamos, se murió razonablemente. Bien, ya la función G de K se... Y lo mismo pasa con el ancho espacial, también donde la función se haya muerto, digamos, o digamos tenga valores muy pequeños, entonces uno puede cualitativamente decir, bueno, hasta acá se extiende el paquete. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ubicarnos en un cierto valor X, ¿sí? Fíjense que el valor de esta integral, el valor de este paquete de ondas, depende del resultado de esta integral. ¿Está bien? Yo estoy integrando en K. X es, digamos, el valor donde estoy evaluando este paquete de ondas, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, me paro en un X particular y me fijo, haciendo esta integral, viendo el resultado de esta integral, si ahí tengo mucho paquete o poco paquete. Es decir, si tengo un valor grande de paquete o tengo un valor pequeño de paquete. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y tengo dos casos que puedo considerar. Uno es
supongamos que me paro en un X, ¿sí? Me paro en un X que está alejado del ancho del paquete. ¿Ven? Estoy en un X tal que X menos X0, o sea, un X para un lado o para el otro, no importa, respecto del centro del paquete, es mayor, y lo estimo así, como 1 sobre el delta K, sobre este rango espectral. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto representa un X que está alejado del centro del paquete. Entonces vamos a ver si esta integral me da un valor grande o me da un valor chico. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá tengo X menos X0. Me paré en este X, que es tal que es mayor que 1 sobre delta K. ¿Sí? Por lo tanto, todo este exponente es un exponente grande. ¿Sí? Porque este X menos X0 es un valor grande. Y por lo tanto, esta es una función que en el espacio K va a oscilar muchas veces. Va a oscilar mucho. ¿De acuerdo? Porque el exponente es grande. Entonces esta función oscila mucho. ¿Dónde oscila? Bueno, este G de K actúa como la envolvente. ¿Ven? Entonces va a oscilar mucho dentro de esta envolvente. ¿Ok? Y entonces voy a tener áreas positivas, pero también áreas negativas. ¿De acuerdo? Valores positivos y valores negativos que se van a ir compensando. ¿Ven? O sea, que la integral en este punto X que está alejado del centro del paquete de esta manera, toma un valor chico. Puedo considerar prácticamente que ahí el paquete ya prácticamente se me murió. ¿Ven? Veamos qué pasa si me pongo en la otra situación. O sea, ahora, en vez de tomar X menos X0 mayor que este 1 sobre delta K, lo voy a tomar menor, o sea, me acerco más al centro del paquete. ¿Ven? Entonces, bueno, ahora pasa lo contrario. Este X menos X0 es un valor pequeño, el exponente, entonces, este exponente es chico, esta es una función oscilante, otra vez oscila dentro de la envolvente, pero oscila poco, porque este exponente es pequeño. ¿De acuerdo? Entonces esta función, como oscila poco, va a tomar un valor grande, porque voy a tener, en principio, voy a tener un valor, digamos, considerable, para arriba o para abajo, no importa, pero lo que sea, pero no se va a compensar con los valores de la integral, estos valores de la integral que pueden ser contrarios, de signo contrario a este valor. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso veo que la integral tiene este paquete tiene un ancho considerable. O sea, si me paro en este X, va a tener un valor considerable. Este X es un X que está más cerca del centro del paquete. ¿Cuán cerca? Bueno, esta distancia es menor que 1 sobre el rango espectral. ¿Ok? Entonces, una forma de estimar ese ancho del paquete, una forma cualitativa, un poco con los dedos, no es un valor exacto, ni mucho menos, es un orden de magnitud simplemente, es decir, bueno, esta distancia al centro del paquete, tiene que ser mayor o igual a 1 sobre el ancho espectral. ¿Sí? Porque en un X que está alejado del paquete como en un X que cumple con esta condición, ya prácticamente el paquete se me muere. Entonces, puedo considerar que esto me va a representar el ancho espectral. El ancho espacial. Y si yo paso esto de este lado, si esto es el delta X, voy a tener justamente lo que ya sabía, que delta X por delta K es mayor o igual que 1. O sea que el ancho del paquete, el ancho espacial del paquete, es inversamente proporcional al ancho espectral. Es decir, que el paquete va a ser tanto más ancho, ¿sí? Se va a extender más espacialmente,
cuanto menos Ks incluya en esta superposición de ondas, ¿sí? Y viceversa, va a ser tanto más angosto espacialmente, cuantos más Ks incluya en digamos, en esta superposición de ondas. Obviamente esto es un orden de magnitud, este 1 no representa un 1, digamos, no es estrictamente 1, es simplemente lo que me muestra es que una cosa es inversamente proporcional a la otra. ¿De acuerdo? Eso es simplemente lo que me está considerando. ¿Ok? Bien, ahora, volvamos un poquito a la física. ¿Sí? Volvamos un poquito a la física. Y pensemos que estos paquetes de onda eh, están representando en cierta manera ese carácter ondulatorio de las partículas. ¿Sí? Y entonces, volvamos a las relaciones que digamos, que había propuesto Einstein para los fotones y que de Broglie, digamos, postuló que también se cumplían para las partículas materiales. Y entonces, si yo tengo un paquete que ahora de Broglie, ¿sí? Yo sé que el número de onda está relacionado con el impulso de la partícula. ¿De acuerdo? Y que entonces, este ancho espectral del paquete de ondas de de Broglie, ¿sí? Va a estar relacionado con este delta P. ¿Y qué es este delta P? Fíjense, y entonces si incluyo el delta K, lo escribo de esta manera, lo que obtengo es que delta X por delta P es mayor o igual que H barra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Veamos. Supongamos que dijimos que ese paquete de ondas me representa, digamos, está relacionado con la probabilidad de encontrar a la partícula en una zona del espacio, como vimos con el experimento pensado de Feynman, ¿no es cierto? La probabilidad de encontrarlo entre X y X más diferencial X, etc. Entonces, este delta X va a ser la zona del espacio donde yo puedo encontrar a la partícula. ¿De acuerdo? Y delta P, entonces, va a ser digamos, los posibles impulsos de la partícula, o sea, el rango de impulsos que puede tener esa partícula. O sea que, en principio, lo que observo es que tengo una cierta incerteza en cuanto a en qué posición espacial puedo encontrar a la partícula, y eso está asociado a una incerteza en cuanto al impulso que puede tener esa partícula. ¿De acuerdo? Y veo que esa relación es del orden de H barra. Es decir, justamente, cuanto más localizada tengo a la partícula, menos certeza tengo respecto del impulso de la partícula. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la primera relación de incerteza de Heisenberg. Y lo que me está diciendo, esto se puede interpretar como que no se puede medir la posición y el impulso de una partícula con una precisión mayor que esta. Lo cual muestra que no es una partícula. ¿Sí? Lo cual muestra que no son realmente partículas. O sea que si yo tengo por ejemplo, muy localizado a un electrón, voy a perder información sobre cuál es su impulso. ¿Por qué es esto? Si aceptamos el carácter ondulatorio que tienen estas pseudopartículas, que vamos a seguir llamando las partículas, pero que no son partículas, ¿sí? Entonces, tenemos que aceptar que una relación que es válida para un paquete de ondas es válida para estas partículas. ¿De acuerdo? Y entonces, una cosa importantísima es que esto, bueno, uno puede decir, bueno, fenómeno. Lo que pasa es que mi aparato de medida, yo estoy tratando de medir la posición y el impulso de la partícula, y bueno, tengo un aparato medio cualún que voy a mejorar la resolución de mi aparato. No. Si uno acepta el carácter ondulatorio de estos entes, esto no es un problema de medición, sino que es una limitación que nos está imponiendo la naturaleza. Si estos no son realmente partículas, si tienen ese doble carácter que también de ondulatorio, entonces uno tiene que aceptar
que cumplan una relación como esta. Y que no es un problema de nuestro aparato de medida, sino que es un umbral que nos impone la naturaleza, que es, digamos, consecuencia de ese carácter ondulatorio. Es un límite absoluto que nos está imponiendo la naturaleza. Este H barra que tenemos acá no es, digamos, la cota, digamos, inferior absoluta. Después, más adelante, vamos a encontrar una relación que va a ser una cota inferior absoluta, digamos. Simplemente acá tenemos un orden de magnitud. ¿De acuerdo? Y una consecuencia importante, entonces, es la siguiente, que no podemos hablar de trayectorias. Sonamos, las órbitas circulares o elípticas que postulaban Bohr, Sommerfeld, etc., ya no podemos hablar de eso. ¿Por qué? Porque simplemente si yo quiero hablar de la trayectoria de una partícula, ¿sí? La trayectoria la determino fijando en cada punto del espacio, o sea, en cada posición de la partícula, cuál es su impulso. Pero ya no lo puedo hacer, porque no tengo precisión en cuanto a la posición y al impulso. ¿De acuerdo? Y si tengo absoluta precisión sobre la posición, pierdo totalmente precisión sobre el impulso de la partícula. Así que de ahora en más, la palabra trayectoria se elimina del lenguaje cuántico. ¿De acuerdo? No podemos hablar de trayectorias. Y obviamente no es otra cosa que una consecuencia del carácter ondulatorio de estos entes, que vamos a seguir llamando partículas, para no llamarlas con ese nombre horrible que habían puesto ondículas. ¿De acuerdo? Esto mismo lo podríamos haber hecho considerando, acá, la evolución temporal del paquete de ondas, ¿sí? Y entonces, habernos parado en una posición determinada y ver cómo evoluciona en el tiempo, ¿sí? Y entonces lo que hubiera entrado, lo que hubiéramos encontrado es que, lo que hubiéramos encontrado es justamente una relación de incerteza, ¿sí? Entre el ancho temporal del paquete y el ancho de frecuencias, ¿sí? Y la distribución de frecuencias. Una relación totalmente análoga a la anterior. O sea, podríamos haber hecho exactamente la misma cuenta. Pero ahora, recordando que la frecuencia está relacionada con la energía, obtenemos una segunda relación de incerteza de Heisenberg, que es un poco, digamos, no es más difícil de interpretar, ahora enseguida la vamos a interpretar con un ejemplo, pero que nos habla de un cierto delta T y un cierto delta E, que también cumplen esta relación de incerteza, ¿sí? Es decir, que, digamos, si tenemos certeza en cuanto a ciertos tiempos, que ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles son, ¿sí? Perdemos certeza sobre la energía de la partícula. Esto es lo que se le conoce como la segunda relación de incerteza de Heisenberg. Estas dos relaciones de incerteza, insisto, son propias del carácter ondulatorio de las partículas y no son, digamos, problemas de nuestra forma de medir las cosas, sino que son límites, cotas inferiores que nos impone la naturaleza justamente por ese carácter ondulatorio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de esto para tratar de interpretarlo, tratar de interpretar qué es este delta T o este delta E, y tendríamos lo siguiente, fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de los espectros? ¿Qué era lo que hacíamos? Le entregábamos, supongamos, a un átomo, le estábamos entregando energía, y entonces, por ejemplo, el electrón pasa del estado fundamental a un estado excitado, a un estado de energía mayor, un estado excitado. ¿De acuerdo? Los estados excitados
no son estables en el tiempo. En general, lo que va a pasar es que hay un cierto instante, un cierto momento en que el electrón vuelve al estado, por ejemplo, al estado fundamental, o sea, se desexcita, ¿de acuerdo? Se desexcita. Esos estados excitados tienen lo que se llama un tiempo de vida medio. ¿Qué significa? Es un tiempo en el cual, supongamos que yo tengo una muestra de esos átomos, una muestra de átomos, les entrego energía, los electrones pasan al estado excitado, y entonces, en un instante dado, los electrones se desexcitan, vuelven al estado fundamental. El tiempo de vida medio no significa, ¿sí?, que están todos los electrones mirando su reloj y diciendo, muchachos, dentro de 30 segundos tenemos que volver al estado fundamental, y entonces todos caen al estado fundamental en esos 30 segundos. No, es un tiempo en el cual, dentro de ese tiempo, la mayor parte de los electrones se desexcita. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, el 80% de los electrones. ¿De acuerdo? Uno no tiene exacta precisión, no sabe exactamente en qué momento se van a desexcitar los electrones, pero sabe que dentro de ese tiempo, se desexcita la mayor, digamos, ese porcentaje de los átomos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica lo siguiente: si ese tiempo de vida medio es muy grande, y por lo tanto, supongamos, es un tiempo largo, o sea que ese estado excitado tiene, digamos, un tiempo de vida medio prolongado, ¿sí? Entonces fíjense, si ese tiempo es grande, yo pierdo certeza en cuanto a en qué momento se están desexcitando los electrones, porque tengo un rango más grande de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se observa? Se observa que si estos tiempos de vida medio son grandes, cuando yo observo el espectro, o sea, fíjense, el espectro corresponde a la diferencia de energía entre el estado excitado y el estado fundamental, ¿sí? La radiación que sale de acá, que tiene una cierta frecuencia, lo que observo es esa frecuencia, ¿sí? ¿Se acuerdan los espectros? Entonces observo una línea razonablemente bien definida, lo cual significa, si esta línea está bien definida, como E1 menos E0 es igual a H nu, significa que este nivel de energía está bien definido. Lo tengo bien definido, o razonablemente bien definido. Ahora, si este tiempo de vida medio es chico, ¿ven? Si este tiempo de vida medio es chico, ¿sí? Lo que observo es, en vez de observar una línea bien definida, observo una línea ancha. Acá la estoy, por supuesto, exagerando, pero observo una línea ancha, es decir, no tengo esta frecuencia bien definida, tengo un cierto delta nu. ¿De acuerdo? Y eso significa que tampoco tengo bien definido este nivel de energía. ¿De acuerdo? Porque entonces esto corresponde a tener una cierta incerteza en cuanto a cuál es el nivel de energía en realidad, la diferencia de energía entre 1 y E0, ¿está bien? Hay un cierto delta E, ¿sí? Como si este nivel de energía, o este incluso, pero digamos, lo importante es la diferencia entre los dos, no está bien definido. Entonces, tengo bien definido el nivel de energía, perdón, el tiempo de vida medio, o sea, razonablemente bien definido el instante en el cual los electrones se desexcitan, pero pierdo certeza en cuanto a la diferencia de energía entre los dos niveles. Exactamente lo que me está diciendo acá. Si este delta T es grande, ¿sí? Delta E es chico y por lo tanto tengo razonablemente bien definidos los niveles de energía. Si este delta T es pequeño, pierdo certeza en cuanto a la diferencia de energía entre los dos niveles. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo esta relación de incerteza de Heisenberg y se verifica experimentalmente. Esto es lo que se está, digamos, esto tiene una verificación experimental cada vez que uno observa un espectro.
¿De acuerdo? Bien, entonces, llegando a este punto, ¿sí? Llegando a este punto, surgió un físico. Pero te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. No entendí muy bien porque se me cortó todo antes de esta imagen, el audio. No Ajá. entendí muy bien de dónde, o sea, qué era lo que estabas analizando Acá. acá. O sea, entendí la... Sí, sí. O sea, qué experimento. Estamos haciendo esto. ¿Me escuchas bien? Ahora sí. Ok. Sí. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos viendo a qué se refiere esta relación, segunda relación de incerteza de Heisenberg. ¿Sí? Entonces, lo que vimos es lo siguiente. ¿Te acordás cuando estuvimos viendo espectros, de los de espectros atómicos? ¿Qué hago? Yo le entrego energía a un átomo y, por ejemplo, lo que hago es que el electrón de ese átomo pase del estado fundamental a un estado excitado. Del estado fundamental a un estado excitado. Estos estados excitados no son estables en el tiempo, o sea, no, el electrón no va a permanecer en este nivel de energía en forma indefinida. Lo que tienen estos niveles excitados de energía es lo que se llama un tiempo de vida medio. Esos tiempos de vida medio son eh, el tiempo en el cual, si yo tengo, digamos, obviamente no existe un solo átomo, existe toda una muestra de átomos, es el tiempo en el cual, dentro de ese tiempo, un porcentaje grande de esos átomos se desexcitan, de esos electrones se desexcitan. ¿Ok? Es decir, eh, vuelven al estado fundamental. Por ejemplo, qué sé yo, el 80% de la muestra de átomos que tengo vuelve al estado fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se observa en los espectros? Lo que se observa en los espectros es que si estos niveles de energía excitados, ¿sí? Tienen un tiempo de vida medio largo, ¿sí? Un tiempo de vida medio largo. Fíjate que si el tiempo de vida medio es largo, yo pierdo certeza en cuanto a en qué momento se están desexcitando los electrones. Yo sé que dentro de ese tiempo se van desexcitando los electrones, pero no sé exactamente en qué momento se desexcitan. ¿De acuerdo? Así que pierdo certeza en cuanto a ese tiempo. En ese caso, lo que observo es una línea en el espectro con una frecuencia bien definida, o razonablemente bien definida. Es decir, ¿qué significa eso? Si yo sé que la diferencia de energía entre estos dos niveles es cuando el electrón se desexcita, ¿qué hace? Emite un fotón de energía que tiene la energía, que se lleva la energía, que es la diferencia de energía entre estos dos niveles. ¿Sí? Y ese delta de energía es igual a h nu. Entonces lo que estoy detectando es justamente esa frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, si este tiempo de vida medio es largo, o sea que yo pierdo certeza en cuanto a cuál es el instante en el cual se desexcitan los electrones, lo que tengo es razonablemente bien definido cuál es la diferencia de energía entre estos dos niveles de energía. Y eso está manifestado con una frecuencia bien definida acá. Ahora, si este tiempo de vida medio es chico, y por lo tanto tengo más certeza en cuanto a cuál es el instante preciso en el cual se desexcitan los electrones, obviamente no lo conozco exactamente, pero ya disminuyo la incerteza en cuanto a en qué momento se están desexcitando los electrones, o sea, vuelven al estado fundamental, lo que observo en el espectro es una línea ancha, con lo cual pierdo certeza en cuanto a esta frecuencia. ¿De acuerdo? Ya no tengo una frecuencia bien definida, sino que tengo digamos, un delta nu. No sé exactamente cuál es la frecuencia acá. Pierdo certeza en cuanto a esta frecuencia. Lo cual es equivalente a perder certeza en cuanto a cuál es la diferencia de energía entre estos dos niveles. ¿De acuerdo? Es decir, si este delta T es chico, el delta E, mi incerteza en cuanto a la diferencia de energía entre los dos niveles, es mayor.
Y eso es exactamente lo que nos está diciendo la relación de incerteza de Heisenberg. Si este delta t es chico, pierdo certeza en cuanto a este delta E. ¿De acuerdo? Y eso se verifica experimentalmente. Esto es lo que se observa en un espectro. Si yo tengo justamente, si este estado excitado tiene un tiempo de vida medio corto, lo que yo observo es una línea en el espectro, eso se manifiesta como una línea ancha. O sea, pierdo certeza en cuanto a la frecuencia y por lo tanto en cuanto a la diferencia de energía entre los dos niveles. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, genial. Ok, bien. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Esto fue en 1924. Bueno, lo de Heisenberg, bueno, fue más o menos al mismo tiempo, a partir de Broglie. Y en 1925, un físico escocés, Erwin Schrödinger, dijo, bueno, muchachos, acá esto es un desorden absoluto. No creo que haya dicho exactamente eso, pero no importa. La idea era más o menos esa. Vamos a tratar de formalizar todo esto. Y entonces lo que hizo fue desarrollar un formalismo matemático que se basa fundamentalmente en las hipótesis de Broglie, y vamos a ver en qué otros elementos, y vamos a formalizar todo este cuerpo de ideas cuánticas que había nacido un poco desordenado, tapando agujeros de la física clásica. Y entonces desarrolló, en 1925, este formalismo matemático, que es lo que vamos a comenzar a ver a partir del viernes, de la clase que viene. ¿De acuerdo? Con este formalismo matemático, nosotros vamos a ver el de Schrödinger, no es el único, pero todos obviamente conducen a los mismos resultados. Vamos a poder analizar, calcular fenómenos cuánticos, ¿sí? Pero primero tenemos que ver en qué se basa este formalismo matemático de Erwin Schrödinger, que eso es lo que insisto, lo que vamos a empezar a ver la clase que viene. ¿De acuerdo? Así que paramos acá. Ahora, después de un intervalo, supongo que van a tener la práctica. Esta es una clase. Sí, diga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, en 20 minutos empezamos. Sí, Perfecto, sí, está tomando. perfecto. Les aviso. Dale. Bueno, entonces voy a parar la grabación. Paramos acá.